Vamos a escuchar ahora a Mirko Vidal desde Perú. Adelante, Mirko. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha perfectamente. Ok, adelante. Ok, muchísimas gracias. Como explicó bien, mi conferencia se va a centrar sobre la tesis de Robert Carneiro sobre el origen del Estado, cómo se forman los estados, qué es el Estado, es moral, es inmoral y todo este tipo de cuestiones que quizás se dejan un poco de lado en los debates del día de hoy. Mucho se habla del socialismo, del teorema de la imposibilidad del socialismo, de que los impuestos son un robo, de que la Unión Soviética, de la Alemania Nacional Socialista. Se habla de muchos temas el día de hoy, pero yo quería centrar mi conferencia en un tema un poco más filosófico, como dije, centrándome en las tesis de Robert Carneiro, que me parece que el profesor Miguel Ancho Bastos las recoge bastante bien, y es por eso que yo voy a hacer un resumen de todo esto para que las personas que no lo conozcan puedan saber cuál es la teoría predatoria del Estado o la teoría libertaria del Estado, según este tipo de autores a los cuales yo adhiero. Esta explicación de cómo nace un Estado, si es legal o si es deseable que el Estado tenga ese poder, nosotros concedimos voluntariamente ese poder o se nos fue arrancado una parte de nuestra libertad y luego conforme pasó el tiempo se mantuvo este dominio a través de una dominación ideológica. Y para empezar hay que recordar lo siguiente: sobre todo los socialistas, entendido generalmente los socialistas, dicen siempre o mantienen una tesis, en mi opinión, totalmente errónea. ¿Cuál es esa tesis? Esa tesis tiene que ver con que el Estado es el mejor amigo del capitalista. El Estado es el mejor amigo del empresario. Esto ellos lo dicen, sobre todo lo dice Marx, lo dice Lenin, y ellos dicen que sin Estado no puede haber capitalismo, porque el Estado es un instrumento de opresión de clase que sirve obviamente para mantener a los obreros subordinados al poder del gran capital, para que así ellos no puedan hacer una revolución y tomen los medios de producción, tomen las fábricas. Esta tesis es totalmente equivocada, puesto que me gustaría citar a este autor llamado Murray Rothbard, que seguro muchos de ustedes lo conocen, para más o menos ver cómo vamos a introducir la teoría predatoria del Estado de Robert Carneiro. Vamos a ver qué pensaban, por ejemplo, muchos autores libertarios, sobre todo este en particular, al cual yo adhiero. Veamos esta frase para ver con qué ojos vemos al Estado, sobre todo la gente libertaria, y sobre todo si confirmamos o no la tesis que tenían los socialistas, que el Estado es el mejor amigo del empresario y sin Estado no hay capitalismo y por lo tanto habría una revolución proletaria, según todas estas tesis. Por ejemplo, nos dice lo siguiente: como el Estado vive necesariamente de la confiscación obligatoria de capital privado, y dado que su expansión implica necesariamente incursiones cada vez más en los individuos y empresas privadas, debemos afirmar que el Estado es profunda e intrínsecamente anticapitalista. Estos son los ojos con los cuales voy a desarrollar toda la parte de la presentación. Primero como les expliqué, quería refutar todas estas teorías, sobre todo de parte de los socialistas, que dicen que Estado y empresario son amigos, por lo tanto, sin uno no funciona el otro, que son cosas inseparables, totalmente que oprimen al obrero, y sin Estado habría una revolución socialista. Como vemos, el Estado se mantiene gracias al robo, sobre todo a la apropiación de la propiedad privada y el capital de sus ciudadanos. Por lo tanto, es una visión totalmente contradictoria a lo que es el mercado y a lo que es las transiciones voluntarias de capital, de bienes y servicios. Entonces, nosotros o esta tesis lo ve así, y entonces ahora hay que cuestionar lo siguiente. El Estado no tiene una representación fuera de la metafísica, o sea, no tiene una representación fuera de nuestra mente, fuera del mundo de las ideas. ¿A qué me refiero? Que en sí, o sea, ha entendido algo como físico, algo que podemos ver, tocar, sentir. El Estado, según esa definición sólida a la cual nosotros podamos ver, tocar, sentir, etc.
Esto, por ejemplo, lo desarrolla bien bastante Harari en su libro de Hombres a Sapiens, si no me equivoco. Él dice que el ser humano evoluciona cuando empieza a creer en cosas que no ve con sus ojos, empieza a crear y empieza a imaginar colectivamente entes abstractos para tener una mejor idea de lo que es la sociedad. Entes abstractos serían los países, el Estado, los equipos de fútbol, incluso las empresas, porque no tienen representación real. Si la gente, por ejemplo, sigue creyendo en Alianza Lima o sigue creyendo en Universitario de Deportes, esos equipos van a seguir existiendo, por más que derribemos su estadio, todos sus complejos deportivos, todas sus losas deportivas, y la gente sigue creyendo en la idea de Universitario de Deportes o Alianza Lima, estos seguirán existiendo y por lo tanto volverán a establecer alguna especie de construcción sólida que en la realidad podamos ver representada. Esto es lo que hace el Estado. Lo que hace el Estado es manifestarse por un conjunto de, ¿cómo decirlo? Un conjunto de símbolos, himnos, banderas, escudos, representación de animales, para que tengamos una idea que el Estado no solo está en nuestra cabeza, sino que de verdad existe y que de verdad tiene presencia y dominio sobre nuestra vida. ¿Y por qué? Y ustedes dirán, ¿cuál es la finalidad de hacer esto? Bueno, la finalidad es que creamos que está ahí y sobre todo nos vigila, representa nuestra vida, actúa con nosotros, interactúa con nosotros. ¿Y qué es lo que dice la teoría predatoria del Estado de autores, como ya expliqué, de Robert Carneiro y Miguel Ancho Bastos? Bueno, nos dice que el Estado, fuera de una representación ficticia, no existe. Por lo tanto, el Estado se resume en esta definición. El Estado es un grupo de personas que le extraen renta a otro grupo de personas. Básicamente eso. Y ustedes dirán, ¿por qué intenta o por qué hace esto? Bueno, el Estado realiza este tipo de actividades, según esta teoría, porque básicamente esclavizar a una población y obligarla a dar renta no es sostenible a largo plazo. Se necesita un monopolio ideológico de justificación del poder. Como el poder antes estaba concentrado en una persona, cuando esta persona subía los impuestos, esto lo desarrolla bien Hans Hermann Hoppe en su libro Democracy, The God of Faith, esta persona cuando subía impuestos, la gente iba y se rebelaba. Salía lo que nosotros llamamos conciencia de clase. Si una persona nos cobra impuestos y vemos que esta persona engorda, empieza a vivir mejor, se gasta el dinero en, no sé, en mujeres, crea empresas, crea un montón de cosas y lo vemos vivir mejor con nuestro dinero, sería muy difícil mantener este dominio. Por lo tanto, se crea una especie de dominación y una justificación del poder. Este ente imaginario se implanta a través de ideologías, cultos, lenguas. Por ejemplo, incluso muchos autores dicen, sobre todo autores que van más pegados al libertarismo católico, dicen que el Estado ha reemplazado a Dios sobre la tierra, porque al igual que la religión católica en este caso tiene su conjunto de creencias, incluso sus ceremonias, sus rituales, etc., el Estado también ha desarrollado sus propias ceremonias, rituales y símbolos. Por ejemplo, cuando suena el himno nacional, tenemos que ponernos automáticamente la mano en el pecho y en muchos casos, si estamos sentados, tenemos que pararnos. Y un montón de cosas así. Cuando vemos un escudo, no podemos quemar, por ejemplo, la bandera, que solamente son 2 colores, etc. Un montón de cosas para hacernos sentir parte de un ente que, como digo, no tiene representación en la vida real, pero es una idea que se trata de solidificar fuera del mundo metafísico. Por ejemplo, ahí puse las imágenes de Iván el Terrible, Genghis Khan, porque en ellos se concentraba el poder absoluto y era más difícil cobrar impuestos por encima de la media del 10%, porque antes los impuestos estaban sobre el 5%, 10%, ahora tenemos países con presión fiscal del 55%. ¿Por qué? Porque la gente se siente parte de ese Estado. Ya el Estado dejó de estar representado en una sola persona y ahora es el conjunto de la sociedad que se siente parte y es el Estado. Entonces, si todos nosotros somos el Estado y el Estado no son un grupo de personas, en este caso, por ejemplo, en Perú sería Pedro Castillo, es más difícil que tú le pagues impuestos a Pedro Castillo.
pero es más fácil que tú le pagues impuestos al Estado peruano, que obviamente está representado y el que recibe el dinero es el conjunto de personas que están en el Estado. O decirlo así y venderlo así y matizarlo así no sería sostenible en el tiempo. Por lo tanto, nosotros no entregamos nuestra libertad, no entregamos nuestro dinero a Pedro Castillo y a las autoridades que están ahí, sino lo entregamos al Estado peruano en su conjunto, que seríamos en teoría nosotros. Es por eso que el Estado tiene este tipo de dominación, que es muy interesante verlo desde ahí. Decir que el Estado en realidad solo es un conjunto de personas que le extrae renta a otra por un conjunto de dominaciones, a mí me pareció muy interesante, por eso el día de hoy se los traje. Y ahora bien, falta lo más importante: ¿cómo surgen los estados según este tipo de teoría? Los estados surgen básicamente, y esto no lo dicen los autores libertarios, el estado surge mediante la fuerza. Un grupo de personas vienen a un territorio, esclavizan a la población de ese territorio y les obligan a pagar tributos. Y para hacer sostenible ese robo o ese pago de tributos, crean justificaciones del Estado, que serían las banderas, el nacionalismo, el patriotismo, representar al dominio territorial del Estado en la geografía y un montón de cosas más para hacernos sentir a nosotros que ellos ya no son ilegítimos, sino son parte de nuestra vida, y ni siquiera eso, son parte de nuestra vida, pero también son necesarios. O sea, esta teoría plantea que esta gente viene, nos saquea, nos esclaviza y después nos hace creer que eso está bien, y nos hace creer que esto es bueno y que incluso es deseable que se siga reproduciendo. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la colonización de América, por ejemplo. Vienen un grupo de personas, esclavizan a la población, los obligan a pagar tributos, y básicamente se repite el mismo sistema a lo largo de las poblaciones. Ese sería el origen, y luego, una vez que hemos implantado el Estado, necesitamos una justificación de por qué nosotros estamos haciendo esto, y necesitamos que la propia población nos defienda ante otras personas que se planteen eso. Y mucha gente dirá, bueno, esta teoría solamente lo manejan los libertarios, que el Estado es violencia y en realidad no es un pacto social, por ejemplo. Y en realidad no. Por ejemplo, Franz Oppenheimer, en su libro El Estado, que él es un socialista, dice que el Estado básicamente es una imposición donde un grupo de personas le extrae renta a otra persona. Max Weber, un autor conservador sociólogo, también decía que el Estado es el monopolio legal de la violencia. Y un montón de autores así siempre colaboran y se dan cuenta de esto, y no solo son los libertarios más radicales los que plantean esta tesis, sino que distintas personas de distintas ideologías no se creen el cuento de que el Estado surgió de la nada o surgió gracias a un pacto y todo está bien y debemos seguir así. Por eso digo, el poder político, que el Estado es una forma de poder político, nace de la fuerza de la violencia. Inicia con el sometimiento de la población, obligándolos al pago de ganancias, justificando tributos o diezmos. Y se crea una hegemonía ideológica, como bien lo planteé. Ahora bien, una vez que el Estado, como planteé, se establece en un territorio, necesita una justificación de los propios ciudadanos para que esta dominación siga a lo largo del tiempo y no se mantenga inestable. Por ejemplo, les recomiendo un libro de Benedict Anderson. Un minuto. Ok, para ir terminando. De Benedict Anderson, que es Comunidades Imaginadas, donde básicamente se explica cómo el Estado, los reyes, en ese caso, pagaban a la población, pagaban a los mejores artistas para que ellos justificaran y crearan mejores obras del Estado. Ya para ir terminando, tenemos la identificación del monarca con una divinidad, el caso, por ejemplo, de los reyes con el derecho divino de los reyes. Teoría de origen contractualista, tenemos a Hobbes, Locke, Rousseau, de la teoría de que nosotros entregamos nuestra libertad voluntariamente, y teoría de justificación científica del Estado, que serían los errores de mercado. Y básicamente eso sería, y bueno, estoy atento a todas sus preguntas. Muchas gracias.